Hola para todos, les damos la bienvenida a su contador Álvaro Patiño de Miami, nuevamente tratando de compartir temas de interés a nivel internacional. En este caso vamos a hablar de las obligaciones que tienen los ciudadanos americanos, ciudadanos estadounidenses, de presentar una declaración de impuestos aún sin vivir en los Estados Unidos. La ley exige que todos los ciudadanos americanos, ya sea que nacieron o se naturalizaron, pero que son ciudadanos americanos y viven fuera de los Estados Unidos, tienen la obligación de presentar una declaración de impuestos llamado Income Tax con fecha límite junio 15. Esta declaración de impuestos debe registrar, debe contener todos los ingresos globales que esa persona recibe, no solamente de los Estados Unidos, sino de cualquier otro país. Se llaman ingresos globales. Ya con eso estamos despejando dos dudas. Siempre un ciudadano americano debe presentar una declaración de impuestos en los Estados Unidos, viva o no viva aquí. Reciba o no reciba ingresos de fuente nacional de los Estados Unidos. Y además, así no haya tenido ingresos en este país y todos sus ingresos provengan de otros países, debe registrarlos en su declaración de impuestos forma 1040. Casi siempre existe la equivocación, existe, digamos, el error de pensar que como no vive en Estados Unidos, como no recibe ingresos y como recibe ingresos en otro país, y presenta una declaración en otro país, eso lo exime de la obligación de presentar una declaración en Estados Unidos. No es correcto. No es correcto. Todos los ciudadanos tenemos esa obligación de presentar esa declaración de impuestos en Estados Unidos. La otra pregunta, casi siempre que nos hacen a la oficina es, pero si yo presento mi declaración en Colombia o en Brasil o en Argentina, y pago mis impuestos allá, ¿por qué tengo que presentar una nueva declaración? Bueno, es el único país que exige que siempre tenga que presentar una declaración. Y se deriva otra pregunta. Y yo ya pagué impuestos en Colombia o en Brasil o en Argentina. ¿Tengo que volver a pagar impuestos en Estados Unidos? La respuesta es sí. Porque no hay un tratado de doble imposición entre, en este caso, Colombia, Brasil o Argentina y en Estados Unidos. El único país latinoamericano que tiene un tratado de doble imposición o de doble tributación es México. Es el único país donde hay una cantidad de ventajas fiscales para las personas que viven o son ciudadanos mexicanos y también tienen la nacionalidad norteamericana. En ese orden y en ese contexto, podemos concluir que todos los ciudadanos deben presentar una declaración de impuestos, forma 1040, con fecha límite junio 15 en los Estados Unidos, aún sin vivir en este país. Que los impuestos que ya pagaron en otros países se van a descontar porcentualmente, gradualmente. No quiere decir esto que esos impuestos se vayan a tomar al 100%, no, se van a tomar gradualmente, casi siempre un 25-30%, y el excedente se debe pagar como un impuesto en los Estados Unidos por esa renta de capital, por ese ingreso gravable. No olvidemos que en Estados Unidos no existe el impuesto al patrimonio, es decir, la persona declara sus ingresos netos, pero no declara su patrimonio y por lo tanto no hay un impuesto al patrimonio propiamente dicho. En ese contexto, queridos amigos, les quería compartir esa información. Todos los ciudadanos con doble nacionalidad, americana y otra, tienen esa obligación de presentar esa declaración de impuestos en Estados Unidos antes de junio 15. Nuestra oficina estará dispuesta a responder, a asesorarlos, a guiarlos en el cumplimiento de esa norma, en el cumplimiento de esa ley. Como siempre, gracias por todas sus consultas, por todas sus preguntas y por la confianza que han depositado en nosotros. Álvaro Patiño, su contador de Miami, les saluda.